Starfleet Academy, tercer episodio, Vitus Reflux. Este tercer episodio, aunque no esté yo acostumbrado a ver estas cosas en Star Trek, fue una historia entretenida. El tema central de este tercer episodio es los piques, cómo las personas nos comparamos y cuando nos comparamos creamos un conflicto donde no lo había y esas batallas dan lugar a guerras y esas guerras dan lugar al colegio de guerra y los alumnos del colegio de guerra se pican con el pobre Caleb que nada más estaba trepando una cuerda. Tiene dos tipos de conflicto este episodio, el conflicto interno y el externo. El interno está protagonizado por Darren, el bilbaíno, se enfada. ¿Cómo es posible que la Génesis esta se levante antes que yo? Si yo soy el más de lo más. Darren va a pasarse el resto del episodio tratando de demostrar que es mejor que esta chica tan bajita. Al mismo tiempo, en el colegio de guerra hay una chica muy bajita que quiere demostrar que es mejor que Caleb, el chico ese que vino en un carguero a la escuela. Entonces se dan un montón de bromas entre el colegio de guerra y la Starfleet Academy. Digo que este es el conflicto externo porque más que nada viene para ver cómo se tratan los personajes entre sí. Me pareció muy divertido que una de las mascotas de los equipos deportivos con los que juegan es un mugato. Incluso hicieron un disfraz de mugato, o sea, ni siquiera se esforzaron en hacer un nuevo traje de mugato como el de los años 60. No. Es uno que incluso le tocan la carita para que veas que es plástico. Y todos aprenden una valiosa lección porque están en una escuela. Hasta ahí todo lo bueno. Luego volveré a hablar de más cosas buenas, pero entre medias quiero meter quejas de las mías, porque si no, es que esta gente no se va a enterar. Porque yo sé que Alex Kurtzman ve mis vídeos, por eso le pongo subtítulos, y luego hace caso perfectamente. Lo que pasa es que ve mis vídeos como 5 años después, entonces por eso no le dio tiempo a hacer cambios en Discovery. Queja número 1, la voz del decano digital es demasiado estúpida. En efecto, no es broma. Stephen Colbert hace un buen trabajo con su voz, porque, oye, se dedica a esto. Lo que no me gusta es que ande haciendo chistes cada 2 por 3. Me recuerda a aquel chico que estaba en megafonía en uno de los primeros Expo Comic. Ediciones Alerta va a hacer su jornada de firmas porque sabemos que os gustan mucho. ¡Ajá! Y yo pensé, ¿se puede ser más infantilizador? Me sobran sus chistes. Esta serie sería mucho mejor si el decano digital nada más dijera frases de exposición. Se comunica a los alumnos que no pueden acceder al atrio. Para eso sirve un decano. Y más si es digital. Si es digital se supone que hace frases completamente aburridas. ¿O es que acaso han alimentado una inteligencia artificial con chistes de la Mariner? Probablemente ha pasado eso. Esto es mi canon mental. En sus últimos días, Mariner volcó su conciencia a una computadora que desde entonces se cree graciosa. En realidad estoy bromeando, sus chistes sí me gustan, pero no me gustan cuando se podrían quitar. Soy un gran amante del humor cosido dentro de la mera fibra de la trama. Que sea un chiste que, si lo quitas, tienes que reescribir toda la escena. Si un chiste lo puedes quitar, es mejor que no esté. A no ser que estés improvisando como yo. Yo tengo aquí unas pocas notas y con esto trabajo. Y cuando tengo un texto escrito, pues lo que hago es poner encima fotos, lo leo así directamente y entonces no se nota que estoy leyendo. Más quejas. Hay chistes repetidos, como lo de «me encanta esta escuela». Se nota que es la típica frase para los trailers. Así, si no les gusta la frase como lo dice Caleb, pues ponen la frase como la dijo Darren. Ya verás, en cada episodio va a decirlo un personaje. «Me encanta esta escuela. Me encanta esta escuela. Me encanta esta escuela. Me encanta esta escuela». Y cómo no, la versión de Tig Notaro. «Me encanta esta escuela». Tig Notaro hace gracia en inglés, pero cuando la doblan queda que no sabes qué está haciendo ahí. Quien se lleva mis risas en esta ocasión es su pareja Lura Zog, con su humor de parodia de Full Metal Jacket. De hecho, la actriz no sabía que iba a estar en Star Trek, hizo su audición para hacer un personaje como el Sargento de Hierro y creo que su personaje es brillante.
en inglés por lo menos. Más quejas. Resulta que Caleb quiere hablar con Tarima flotante y le dice a Jaden, le dice, oye Jaden, entretiene a estos del colegio de la guerra porque quiero hablar con esta chica. Y entonces su amigo los entretiene contando chistes malísimos durante 50 segundos. Lo he contado, los entretiene 50 segundos. Sin embargo, Caleb y Tarima hablan durante 2 minutos y medio. O sea que una de dos, o los del colegio de la guerra se fueron por otro lado que nada que ver, o tenían que haber cortado el plano antes. Creo que la escena donde Jaden entretiene a sus adversarios tenía que haberse cortado antes de que los del colegio de la guerra dijeran vámonos y se fueran. Grabar una escena hasta que los personajes salgan por la puerta es un recurso que se suele hacer mucho en el cine, que sirve para el montaje. En ocasiones hace falta que una escena termine del todo. Pero en este caso, ver a estos adversarios marcharse en menos de 50 segundos lo que hace es pensar que en cualquier momento van a aparecer y a interrumpir el toma y daca entre Caleb y Tarima en la cancha de baloncesto. Si hubieran cortado en la parte que dicen ¿y cuál es el segundo chiste?, hubiera terminado en lo alto y tú te hubieras imaginado que Jaden había seguido el pobrecito contando chistes penosos durante 3 minutos. Aunque no lo vieras, sería más gracioso. Tengo 2 escenas favoritas. La primera es que la cancillera la Holly Hunter. Holly Hunter habla con el Capitán Picard marca blanca y entonces se refiere a él con la E-word. Está tratando la empatía como si fuera una palabrota, una palabra que él no sabe exactamente cuál es. E-word? What do you mean? Y esto es doblemente interesante porque además últimamente en ciertos espacios de Estados Unidos se estaba abiertamente rechazando la mera noción de empatía. De hecho, al final la canciller dice sobre las plantas Vitus reflux: la maduración tarda más con estrés. Hay que tener con ellas paciencia y empatía. Está hablando de las plantas Vitus reflux, pero en realidad está hablando de los jóvenes, de las nuevas generaciones, que no podemos estar tratándolos como si fueran soldados. Hay que darles un espacio de juego limpio porque no sabemos de dónde vienen. Caleb ha estado sus buenos 10 años por ahí huyendo como si fuera Booker. Tú no quieres que ningún joven viva la vida de Booker sin que él quiera. Caleb tuvo que huir durante toda su niñez porque la Federación le había robado a su madre y Nusbraka le había estado absorbiendo el seso con ideas de antifederación. Se pasó toda su niñez huyendo de aquello que necesitaba. Y además se llama Caleb, que eso es casi como Kailash. Espero que en una temporada posterior no nos cuenten que es que viajó en el tiempo a miles de años antes y entonces se convirtió en el gran guerrero mítico de Cronos. Espero que Alex Kurtzman no vea este vídeo. Y mi segunda escena favorita es una que empieza muy bien, muy ingeniosa, entretenida, divertida, pero luego como que al final se estropea un poquito. Tarima encuentra a Caleb disfrazado de Mugato y le dice ¿qué tal, Caleb? Te reconozco debajo de ese estúpido disfraz. Y le dice que eligió el colegio de guerra porque necesita aprender la disciplina para poder cimentar su propio autocontrol. Y te explica también que cuando ella está con él es que pierde el control y puede desmandarse por completo y empieza el neuroinhibidor a desmandarse también. Es una cosa que está a punto de estallar y de repente en el último momento ¡pic! Toca un botón en la pared. Ha ganado. Con lo interesante que era lo que dijo, uno no puede evitar pensar que era todo un truco. Personalmente pienso que no, que lo que dijo fue verdad, pero sí que lo utilizó para entretenerlo. En otro orden de cosas pregunta la canciller, ¿fetichista del té? Con la de fetiches que hay, mira mis pies. A mí me parecía muy bien que anduviese descalza, pero están desvirtuando el mensaje. El mensaje de que la canciller camine descalza
para hacer grounding por el suelo, pues está estupendo. Pero en el momento en el que empiezan a enseñarte a Holly Hunter recostándose, mira mis pies, están haciendo que parezca como si estuvieran atrayendo a la afición de Star Trek a los fetichistas de los pies. O sea, estoy seguro de que ahora mismo en pies.com hay una categoría solamente dedicada a Holly Hunter. Más quejas. Terminan una vez más con el sermón. El sermón que te explica todo lo que yo ya he entendido. Y además con música de fondo. Cada 2x3. Chan, chan, chan. O sea, van al baño. Chan, chan, chan. Se tiran un cuesco. Chan, chan, chan. Cualquier cosa que suceda. Chan, chan, chan. Alexander Courage. Pocas regalías. Todas las quejas que yo pudiera tener se podrían corregir con un pequeño cambio. El cambio de que los episodios no duren 60 minutos, sino 40, como en The Next Generation. Creo que la duración de 40 minutos o 45, o incluso 50, como en la serie original, es la duración ideal para Star Trek. En el momento en el que los episodios duran 57 minutos o 62 minutos, empieza a haber chistes innecesarios. La capacidad de atención de una persona a partir de los 40 minutos empieza a desvanecerse. En lugar de meterte más acción y más robotitos, ¿por qué no mejor hacemos que duren los episodios 20 minutos menos? Quitamos porque no caben los sermones al final. Si ya se entiende. Esta serie nueva está bastante mejor, es para mí proporcionalmente la mejor serie del nuevo Star Trek, pero sería mucho mejor si durase como mucho unos 3/4 de hora.